Bendiciones. Bienvenidos una vez más a su programa Amaneciendo con Dios. Tengan todos buenos días y este día vamos a continuar con estudios bíblicos que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a tener el estudio bíblico siempre sobre Génesis, pero el capítulo 7. Así que empezamos. Anterior estuvimos viendo lo que era el capítulo 6, donde vimos que Noé fue elegido. Dios eligió a Noé para hacer un gran desafío a la humanidad. Noé iba a construir un arca donde se iba a preservar la vida de la humanidad. Y en el capítulo 6 vemos así rápidamente, solo como un recordatorio de que Dios le da la oportunidad a Noé de hacer el arca, pero le da ciertas indicaciones, le da las medidas de largo, ancho y alto. Habíamos dicho que el arca era un poco más grande que lo que es una cancha de fútbol, tanto de largo como de ancho, y tenía una altura aproximadamente de 3 pisos. Algo que no se dijo, no lo dije en el estudio anterior, es que en una cancha de fútbol normal de 90 por 45 aproximadamente entran 835 contenedores, para que usted pueda tener una idea, porque vemos que Noé tuvo que hacer diferentes cubículos para meter los animales. No podía estar el león y el elefante juntos, sino que tenían que estar separados. Pero si nosotros logramos meter en la cancha de fútbol aproximadamente 835 contenedores, vemos que habían aproximadamente 835 jaulas, por decir algo, ¿verdad? Y ahí es donde se podía meter diferentes animales. Obviamente, si un contenedor de 40 pies, como los que estamos calculando, se podía dividir, o sea que ahí ya teníamos el doble o el triple de jaulas para los diferentes animales. Pero como la medida que Dios le dio fue de 3 pisos, o sea que podemos todavía hacer hacia arriba la jaula, ¿verdad? O sea, una jirafa no va a entrar en un contenedor de 40 pies, sino que podría ser que esté tomando el de abajo y el de arriba. Son 2 contenedores, porque la jirafa es muy alta, y así. Entonces, pero lo importante acá es que Dios escogió a una persona, tal como lo dijimos en el estudio pasado. Dios escogió a una persona que lo dice en el versículo 9, dice que Noé era perfecto en su generación. Entonces vemos que al ser perfecto es porque Dios le había puesto un corazón así bueno, ¿verdad? Y el último versículo del capítulo 6 nos vuelve a repetir, que es el versículo 22, donde dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué tan obedientes somos nosotros a Dios? ¿Será que hacemos todo lo que Dios nos dice, o le metemos ahí las cosas que a nosotros nos gustan? Noé hizo las cosas tal como Dios se lo mandó. Y de ahí partimos y ya empezamos ya con el estudio del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 del libro de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé. Fíjese, qué importante. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? Dios le está hablando directamente, audible. No estamos hablando de leer la palabra, porque sabemos que cuando leemos la palabra también Dios nos está hablando. Pero Noé está recibiendo indicaciones directamente de Dios, y es una voz audible.
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Wow, tremendo, ¿verdad? Te he visto justo, le dice. ¿Será que Dios está viendo gente justa en esta generación? Hoy en día los políticos se presentan como los mejores, como los más sabios, como los más interesados, los más lindos de todo el planeta. Pero acá hay algo importante, que los políticos o las personas nos presentamos hacia el mundo o hacia otras personas, nos la presentamos de la mejor manera. Pero acá dice, ante Dios, justo delante de mí. Y a Dios no le podemos mentir. Yo le puedo mentir al de la despensa, al del supermercado, al vecino, pero a Dios no le puedo mentir. Entonces, por eso dice aquí, ante mí. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tremendo, tremendo. En esta generación, ¿cuántos justos habrá? ¿Cuántos justos tendrá Dios en esta generación? Solo Él lo sabe, ¿verdad? Bueno, versículo 2. Todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces acá hay una separación de los animales limpios y los animales que no son limpios. Ahora, recuerde que en la cultura judía había animales que sí se podían comer y animales que no se pueden comer. A eso se está refiriendo en este momento. Esos animales limpios va a tomar 7 parejas. Va a tomar 7 parejas, machos y hembras. Acá es importante. Noé no solo iba a meter esos animales y solo iban a estar 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches llovió, pero el agua no bajó inmediatamente, sino que Noé estuvo ahí esperando la indicación de Dios para poder bajar cuando ya Dios le indicara que ya había bajado el agua y había tierra firme donde se podía él poner y volver a repoblar el mundo. Entonces, por eso él tenía que llevar más animales de lo normal, porque él tenía que comer, tenía que darle alimento a todos los animales que estaban ahí dentro del arca. Entonces también tenía que llevar un contenedor, si lo podemos hablar así, tenía que llevar una bodega, un depósito donde tenía que guardar los alimentos, tanto para él y su familia como un alimento para los animales. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El día de ayer yo estaba lloviendo ahí y andaban 3 cardenales ahí, estaban volando y se paraban en el piso, comían, volvían a ir. 3 lindos cardenales estaban ahí. Y yo me puse a pensar, qué preciosos esos pajaritos. Y andaban otros alrededor de ellos, de estos cardenales, pero me llamó la atención ellos. ¿Cuántas clases de pájaros, cuántas clases de aves entraron ahí a esa arca? Porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Fíjese, ya le dice dentro de 7 días, o sea, prepárate, faltan 7 días, empezá a meter la comida, empezá a hacer esto, empezá a hacer tus maletas, a hacer tu valija, meter tu cama. 7 días. Y recuerde que
eh, después que le dio las indicaciones a Noé para hacer el arca, se tardó Noé para hacer el arca 120 años. Aparte de que en esos 120 años, Noé también les predicaba a la gente, les decía que iba a haber un diluvio, que se arrepintieran de sus pecados, que la salvación podía estar en sus familias, en su vida, pero nadie le hizo caso. ¿Por qué nadie le hizo caso? Porque hasta ese momento, como lo dijimos en el estudio anterior, no llovía, entonces nadie sabía lo que era una lluvia, porque todo el mundo se regaba con un vapor, y ese era suficiente para regar las plantas, regar los cultivos. Pero nadie conocía la lluvia, entonces hablarle de un diluvio, nadie lo entendía. Al igual que hoy en día, nosotros predicamos sobre el final del mundo, el fin del mundo, donde va a haber fuego, donde va a haber una destrucción tremenda, y nadie lo cree. Entonces estamos en las mismas condiciones que cuando estaba Noé allá construyendo su arca. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé era una persona, un siervo de Dios, obediente. Yo desde el estudio anterior estoy hablando de esto, obediencia a Dios, obediencia, porque este señor, este siervo era obediente. Todo lo que Dios le indicaba, él lo hacía tal como se lo había dicho. No se saltaba nada, no le agregaba nada, ni tampoco no le quitaba nada. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Recuerde que en este tiempo había una longevidad, es decir, toda la gente vivía mucho tiempo. Y acá nos está hablando de que Noé tenía 600 años de vida. 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entró la familia completa, sus 3 hijos, las 3 mujeres de sus hijos, la esposa de Noé y Noé, 8 personas. Y de esas 8 personas nosotros somos descendientes hasta el día de hoy. Y versículo 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Tremendo, y eso quiero que le pongamos atención, como mandó Dios a Noé. Versículo 10. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Empezó el diluvio, empezó a llover, algo que nunca había existido, pero empezó a llover. Nunca había llovido, empezó a llover. Esto es lo que decía el Señor Noé. Noé estuvo predicando durante 120 años. ¿Y qué pasó? Había niños donde escuchaban la historia de Noé, que iba a llover y que estaba haciendo un arca, pero nadie le creía. Ese niño creció y seguía escuchando lo mismo, se casó ese niño, ya no era niño obviamente, sino que se casó, tuvo hijos, y los hijos de aquel niño que empezó a escuchar que iba a venir un diluvio, ya escuchaban y seguían escuchando la predicación de Noé, porque recuerde que Noé estuvo 120 años predicando. Como nunca sucedía, la gente ya no le creía. La gente no le creía porque pasaban los tiempos. De igual manera, hoy en día nosotros estamos hablando de la segunda venida del Señor, pero
seguimos insistiendo porque es una profecía no cumplida y la gente, muchos ya no creen. ¿Por qué? Porque el Señor se está tardando, pero se tarda el tiempo que Él ha designado. No es que nosotros estamos mintiendo, sino el tiempo de Dios va a ser el tiempo que va a regir, no nuestro tiempo. Versículo 10, estamos. Y sucedió que el séptimo día de las aguas de los diluvios vinieron sobre la tierra. Ok. Cuando Dios hizo y empezó a llover, dio la orden para que empezara a llover, empezó a llover y ya Noé ya estaba en el arca. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Empezó a llover, como nosotros decimos, a cántaros. Empezó a llover bastante, no era cernidito ni nada. Empezó a llover y llover y llover y llover. Y hubo, dice el versículo 12, lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Cuando estamos hablando de lluvia de 40 días y 40 noches, estamos viendo de que es un tiempo de lluvia sin parar. Nosotros acá en nuestro invierno solo llueve unos 2-3 días y después para, y ahí vuelve a llover otros 5 días, pero no llueve las 24 horas, sino que llueve media hora, una hora, vuelve, para y así está. Versículo 13. El mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ese mismo día que empezó a llover, ellos entraron. Empezó a caer la gota y dijo Noé, vio que ya estaba lloviendo, es hora de entrar. Tremendo cuando alguien está involucrado con la palabra de Dios y le hace caso a Dios. Él ya tenía todo listo, solo faltaba entrar. Ya tenía su cama, ya tenía su comida, ya tenía toda su agua que iba a beber, ya tenía todo listo, los animales ya estaban adentro, solo estaba esperando la lluvia para que él terminara de entrar, porque él fue el último a entrar. Ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Entraron todos los animales, todos los animales. O sea que ahora usted encuentra una víbora, es porque entró en aquella arca. Usted encuentra una cascabel, una coral o como usted le llame en su lugar. Todos esos animales que usted ahora conoce vienen del arca de Noé. Entraron en el arca de Noé. Entraron los ratones, entraron las cucarachas, entraron las arañas, porque Noé hizo conforme a todo lo que Dios le indicó. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne y en que había espíritu de vida. 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Acá hay algo importante. Cuando Dios cierra la puerta, no hay ninguna persona que pueda abrir. Por eso es que es importante también que entró Noé y Dios cerró la puerta, la selló. No hubo mano ahí
que la pudiera abrir. ¿Por qué? Porque los vecinos cuando esto empezó a llover, los vecinos empezaron a correr y dijeron, tenía razón Noé. Y si quisieron entrar al arca, pero el arca ya no se pudo abrir porque Dios la cerró. Imagínense que un montón de gente ahí queriendo entrar al arca, pero el arca estaba cerrada, no por Noé, estaba cerrada por Dios. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Empezó a flotar la barquita ahí. Bueno, yo digo barquito, pero recuerde que es más grande que lo que es el largo de una cancha de fútbol. Así era, de más largo de la cancha de fútbol. Donde, hago la aclaración, entraban aproximadamente 835 contenedores, solo en la parte de abajo, pero como eran 3 pisos, había más contenedores. Hablándolo hipotéticamente, que se hicieron jaulas o aposentos del tamaño de un contenedor de 40 pies. Versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Allá iba el barco, flotando. 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Cuál es el monte más alto en el mundo? Muchos consideran al Everest como los más altos. Y fíjese lo que dice acá, versículo 20. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea que no es una lluvia como las que normalmente tenemos ahora, inundaciones en algunas ciudades, donde hay casas de 2 pisos que el piso de arriba es el que queda descubierto, y hay gente que se sube en el segundo piso y ahí queda, ahí se resguarda. Pero acá dice que de los montes más altos todavía le subió 15 codos. 15 codos es aproximadamente como 8 metros. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Una destrucción total, inundado completamente. El 100% de la tierra estaba inundada. O sea que si en ese momento nosotros podemos ver desde un satélite, no vamos a ver el África, no vamos a poder ver lo que es América, el Asia. Va a estar el mundo, lo vamos a poder ver desde un satélite, solo agua. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Cuando nosotros damos la clase, allí en la escuela dominical, decimos que Noé estuvo 40 días y 40 noches adentro del arca. Mentira. Llovió 40 días y 40 noches. Pero el agua se mantuvo en la tierra, dice acá el versículo 24, 150 días. ¿Va a poder estar alguien ahí debajo del agua 6 meses? Imposible. ¿Va a poder estar alguien flotando 6 meses porque sabía nadar? Imposible.
se le va a agotar las fuerzas, cuestión de 24 horas. En el capítulo 7 vemos que ya empezó el diluvio y vemos cómo se genera todo esto. Vemos cuando entra Noé al arca que Dios le había mandado hacer y vemos la reacción que tiene Dios para con esta familia. Primer punto, Noé era una persona justa y hacía todas las indicaciones que Dios. Por eso él fue escogido, él y su familia. Tal vez sus hijos no eran exactamente igual que Noé, pero esperemos que sí, porque la conducta de aquella época siempre era reflejada a través de los padres. Lo que hacían los padres, los hijos lo hacían. Pero esta fue una familia muy especial que Dios la tomó en cuenta para repoblar lo que es el mundo en este momento. Porque dijo, esta familia es una familia honrada, honesta, justa. Así quiero que sea el mundo como esta familia. Pero ¿qué pasa ahora en este día? Hasta este día volvimos a como estábamos antes, donde hay maldad, donde hay asesinatos, donde hay drogadicción, donde hay corrupción, donde hay robo, donde hay asaltos, porque la humanidad se ha corrompido y estamos exactamente igual como en el tiempo de Noé. Entonces, volvemos a insistir, ahora ya no vamos a hacer el arca, porque Dios también estableció de que ya no se iba a deshacer del hombre, ya no iba a haber destrucción a través de agua. Pero el hecho que haya dicho que no va a haber destrucción a través de agua no ha omitido decir que puede ser que también exista una destrucción con fuego. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo estará su familia? ¿Cómo estará usted con Dios? ¿Seremos justos? ¿Seremos buenos? Podemos ser buenos para los demás, para la sociedad, para los vecinos, pero para Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos reflejamos ante Dios?